En Te digo la otra, Yo no creo que hay unos genios de las cosas que estudian los libros y dicen, esta es la solución. miramos la sociedad desde el laboratorio. Torio. Que hay necesidades en el Uruguay que requieren que nos concentremos en esas tareas. Conciencia. Y en esta noche de conciencia vamos a estar conversando sobre un estudio acerca de la salud sexual de varones, adolescentes y jóvenes que tienen sexo con otros varones. Estudio que hizo el área de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, el departamento de sociología en realidad, no es un área, es el grupo, el área de sexualidad dentro del departamento de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Un estudio que contó con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y también del Ministerio de Salud Pública y del Programa Conjunto de ONU sobre VIH-Sida. Y la investigadora que estuvo a cargo de este trabajo es Lucía Pérez Chabanó, que es socióloga y que es investigadora sin duda y que nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en la radio de la universidad. Muy buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, ¿cómo están? No, gracias a vos por venir y por acompañarnos durante el próximo rato para conversar de este estudio. Y bueno, nada, arranquemos desde los principios y los antecedentes. ¿De dónde surge el interés por realizar este trabajo, esta investigación? ¿A qué agenda de investigación un poco se ascribe? Contanos de dónde viene. Bueno, este estudio surge un poco por iniciativa del programa de ITS, de Infecciones de Transmisión Sexual, de VIH, del Ministerio de Salud y también del área programática sobre jóvenes, también del Ministerio, con apoyo del Programa de Población de Naciones Unidas y ONU-SIDA. Y entonces en una colaboración ahí con este equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, un poco mirando los nuevos diagnósticos de VIH que se concentran mayormente en varones de 15 a 24 años. Bueno, interesaba un poco conocer, esta tendencia se da también no solamente en Uruguay, sino que es algo que pasa también a nivel regional. Bueno, intentar conocer un poco, cuáles son las representaciones y las prácticas sexuales de varones en general y en particular de varones que se autoperciben como gays o varones que no necesariamente se autoperciben como gays, pero que tienen prácticas sexuales con otros varones. Y entonces el estudio se propuso eso, ¿no? Explorar un poco mediante un abordaje cualitativo, básicamente cualitativo. Bueno, conocer un poco más, a ver de qué se trata esto, cómo están experimentando y vivenciando la sexualidad. Está bueno que lo del VIH en algún sentido es como como una parte o si se quiere como una dimensión del tema, pero que bueno, que no se agota en qué tanta o en cómo las prácticas sexuales que ellos tienen se vinculan con el posible contagio o no del VIH, sino que es mucho más integral de ver también cuáles son sus representaciones y qué hacen cuando hacen lo que hacen con otros varones. Sí. Y para qué, digamos que nos quita un poco del marco solamente sanitario, ¿no? Sí, y además hay como todo un tema también desde la sociedad civil y los movimientos y los grupos, los colectivos también que reivindican los derechos de la diversidad sexual y que han trabajado con la agenda de VIH-Sida, también un poco a veces como desmarcarse de que sus reivindicaciones en torno a la salud sexual siempre estén asociadas como al VIH, ¿no? Con todo lo que se implica, el estigma, aunque bueno, ha pasado por muchos estadios y bueno, además desde campañas y políticas vinculadas al riesgo, ¿no? El cuidate y a determinados, los llamados, entre comillas, ahora grupos de riesgo, ¿no? Que se está intentando como correrse desde esa nomenclatura, bueno, identificar cuáles son las preocupaciones y las prácticas en torno a la salud sexual en las que el VIH es un elemento más, pero no es el único, ¿no? Entonces, eso también nos implicó, esto que vos decías, Mauro, corrernos un poco de, bueno, completar solamente o atraer a la gente por una cuestión vinculada al VIH. Y teníamos como dos desafíos. Por un lado, la población adolescente y joven, que ya en sí mismo es como un desafío llegar y demás. Y por otro lado, estos varones que no necesariamente se identifican como gays y que incluso pueden identificarse como heterosexuales y tener prácticas con otros varones y que ni siquiera quieren ser identificados, ¿no? Está toda la cuestión del anonimato y de no, bueno, transparentar una cuestión que se entiende que es de resorte de la vida íntima y que no hay como ganas. Entonces ese era otro desafío, cómo llegar, ¿no?
Sobre todo en investigación cualitativa, ¿no? Que Sí. en realidad se requiere que se genere cierto marco ahí de confianza y de tener una conversación, que no es completar un formulario online o algo más impersonal, sino que Exacto. hay que enganchar a esos chiquilines a que quieran venir a sentarse con una investigadora a contarle Sí. de sus prácticas, ¿no? Me imagino metodológicamente alto desafío, ¿no? Sí, fue todo un desafío. Igual utilizamos varias estrategias como para... Y fuimos tomando decisiones sobre la marcha también, que eso fue como de los emergentes más interesantes. Primero porque la idea no era a veces hacer como un llamado a, ¿no? Bueno, vení, este es un estudio del Ministerio de Salud, como justamente todo lo que no querés generar, ¿no? Es tipo, no, me llama cero, entonces sí, sí, ta. sí. Bueno, y entonces pensamos diversas estrategias de trabajar con los colectivos de la sociedad civil y bueno, también lanzarlos desde los dispositivos y redes de la facultad, que parecía que con un toque más amigable. Entonces usamos sí la estrategia de un cuestionario online, solamente los efectos de... Tener sí, una noción de cuántos gurises contestaban eso. claro, y sobre todo tener un insumo ahí para la captación, Para ¿no? conectar, Para, claro. claro, para invitarlos, etcétera. Y bueno, entonces esa fue una de las estrategias que utilizamos y otra fue, bueno, meternos donde efectivamente los adolescentes y jóvenes están. Ujú. Y para eso utilizamos una aplicación que es Grindr, que es Ajá. dirigida a varones que buscan otros varones con fines íntimos. Y entonces, bueno, ahí también... Así que metodológicamente es súper innovador hacer Grindr, investigación sí, a través de estuvo, Grindr. sí. Me imagino que igual eso, la sociología está también en el mundo, obviamente trabajando fuerte con redes sociales, pero en Uruguay me imagino que es la primera vez que se hace investigación en las redes de Levante, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, estuvo bastante interesante porque aparte, claro, también implica como cuestionamientos éticos, bueno, Claro. ¿desde dónde vamos a ir, no? En este trabajo lo estuve coordinando yo, esta investigación, pero trabajaron también Bruno Casas y Valentina Torre, que fueron parte del equipo. Y bueno, ahí donde Bruno cumplió un rol fundamental, obviamente en su condición de investigador. Y que bueno, que él armó el perfil y demás ahí en Grindr. Y bueno, tuvimos como política del equipo también, bueno, ¿no? Utilizar un perfil personal, Claro. ¿no? Porque es una investigación, o sea, la idea no era ¿En para forma de nada. publicidad? O sea, vos estabas swipeando, digamos, en Grindr y te llegaba como una publicidad participada de este estudio. No, Era o sea, un el usuario. perfil era de investigación. Era un usuario, era un Exacto, un usuario que decía. lo manejaba Bruno, ¿no? Genial. Porque era varón. Sí, es sí, sí, varón. sí. Y entonces la idea también era transparencia, que no estuviera una mina atrás de la Sí, aplicación, sí, ¿no? claro. Que quizás Como- con curiosidad sí se acerquen, digamos, pero sabiendo que había Exacto. algo allí que No, era con distinto. un perfil que lo gestionaba un varón, que Pero manejaba no llaman a los engaño. códigos del mundo también, Claro. entonces que eso también era importante. Gracias. Y un perfil de investigación, Facultad de Ciencias Sociales, que vamos a estar haciendo esto. Genial. Y bueno, y curiosamente empezaron a A llegar, caer, sí. a Les caer, interesaba, ¿no? sí. Claro, ahí también hay toda una parte como del perfil, ¿no? De quienes investigan, de cómo te aproximás a la gente, cómo los invitás, ¿no? Que eso es muy importante y que hizo también a que, bueno, efectivamente pudiéramos llegar y captar gente para que después participaran de los grupos focales y de las entrevistas. Hubo quienes no quisieron hacerlo y de hecho nos pasó que como la política era a lo partido cachol, ¿no? Sí, sí. Veamos las formas, como es un grupo difícil de acceder, bueno, veamos las Todas las formas maneras. Mientras, claro, las que podamos llegar, ¿no? Y bueno, si es una entrevista telefónica, utilicémosla. Finalmente no tuvimos que hacer ninguna porque o accedieron a venir a una entrevista personal o participar de un grupo focal. Pero hubo algunos casos en que definieron hacer como una entrevista Chat. por la propia aplicación, por el propio Grindr, ¿no? Entonces ahí llegamos a uno en particular que lo recordamos con mucho cariño, que es el caso de un varón heterosexual con una pareja, ¿no? Que definió, que tiene prácticas con otros varones y que bueno, que amablemente Contestó el facilitó, trabajo. ¿no? en su entrevista, su testimonio para este trabajo y que nada, fue muy interesante. Una consulta sobre el tema de las edades, porque viendo por lo menos en el tema de las estadísticas de VIH, que dijimos como grupo entre 15 y 24, no sé bien qué edad agarraron para los grupos focales, pero cómo fue ahí también trabajar, porque en ese rango de edad también hay menores de edad, que en realidad están en la aplicación, capaz se relacionan con hombres que son mayores de edad, a veces muy mayores, entonces
temáticas que se dan siempre en el relacionamiento y en las aplicaciones y encuentros sexuales, que entra todo el tema de, bueno, una persona mayor de edad, una persona menor de edad, ¿cómo entró eso en la investigación? Bueno, la aplicación, por eso te decía que captábamos de diferentes maneras. La aplicación fue una de las vías de captación de la gente. Después también Bola de Nieve, ¿no? A través de organizaciones. Y el formulario online también nos proveyó de gente que tenía ganas de participar. La aplicación tiene una policy de mayores de 18 Claro. para participar. Seguramente haya más chicos, ¿no? Perdón. Seguramente haya más chicos. Pero bueno, básicamente fueron mayores de 18 los que capturamos desde allí. Y bueno, y hay toda una cuestión, ¿no? En relación con la investigación en general, con menores de edad, con los consentimientos, etcétera, de participar, que se aplica a cualquier procedimiento de investigación. Lo que pasa es que en el campo de la salud sexual y reproductiva, todo aquello vinculado a la sexualidad, es como que todo el mundo le pone el ojo con una minucia particular, en realidad por lo que genera la temática en general, y no tanto por las implicancias en sí mismas. O sea, uno tiene que tener las mismas consideraciones y obrar de la misma manera una investigación que implica a menores de edad en cualquier campo, ¿no? en cualquier tema, sí. Exacto. Bueno, contanos entonces, hecho todo esto metodológico, que seguro que a la audiencia le parece súper divertido, porque en realidad, como estamos todos entre cientistas sociales, a nosotros nos parece fascinante cómo lograr justamente encontrar cómo encontrar formas de investigación y estrategias de investigación que sean complementarias para llegar a este público. Pero bueno, cuando lograron hacer su campo y se encontraron con los discursos y las representaciones de los chiquilines, ¿cómo fue? Bien, ¿cuáles son como los primeros, los principales resultados que empezaron a encontrar? Bueno, antes de salir al campo con los chiquilines, lo que hicimos también fue un recorrido de una serie de entrevistas a informantes calificados también, que nos ayudaron bastante a pensar, bueno, además de la revisión bibliográfica, etcétera, pensar las dimensiones de análisis, las preguntas, ¿no? Y bueno, trabajar con algunas hipótesis. Ahí uno de los principales como emergentes tiene que ver con esto de la experiencia de una sexualidades más flexibles, ¿no? Claro. Más maleables, no porque sean nuevas expresiones, sino porque tienen, ¿no? O nuevas formas de vehiculizar la sexualidad, sino porque se expresan de maneras distintas. Y ahí esto de la autopercepción es muy importante, y del querer correrse el etiquetamiento, ¿no? Había quienes se autopercibían como gays y algunos que decían, yo no quiero ni gay ni bisexual, no quiero nada, o sea, soy lo que soy, ¿no? O había algunos que reivindicaban también esto de, bueno, yo soy marica, ¿no? Como resignificar también alguna terminología, que bueno, que eso me parece una cuestión más bien importante de señalar. Y esto de la experiencia como más flexible o más maleable de la sexualidad, que me parece interesante, y tiene que ver obviamente en esta población en estas edades, con el uso de las tecnologías, ¿no? Específicamente con las tecnologías y de las redes sociales con fines íntimos, ¿no? Las redes sociales pueden utilizarse para muchas cosas, pero hay un uso específico que tiene que ver con el relacionamiento íntimo, que es bien interesante, que están pasando cosas. Obviamente no solamente afectan a los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Otras edades también están a full con las aplicaciones y bueno, con el levante online, digamos, hay que usar todas las herramientas disponibles, estas son unas, pero bueno, ahí hay un diálogo interesante entre lo que ahí llamamos un poco más en el análisis, en esta dimensión online y offline de la sexualidad, ¿no? Y que tienen como en principio no la estamos pensando de una manera teórica como cuestiones teórica y empírica, como cuestiones que están en tensión o separadas, sino que se retroalimentan, ¿no? Lejos de lo que uno podría pensar es, bueno, las aplicaciones ahora va a quedar todo cibersex y no sé qué. No, y en realidad tienen ahí una retroalimentación bien interesante. Con respecto a esto de las etiquetas, porque le hemos hablado incluso en otras columnas sobre el tema bueno, que está todo esto del bad sex, o sea, como hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no se identifican como sexuales. Lindo, el bromance me parece una palabra hermosa. La primera vez que la escuché me el bromance. Bromance. Claro, pero lindo. Eso tiene como una impronta más de homofobia, o sea, no me quiero reconocer como homosexual por un tema de discriminación. Y ahora cuando vos hablabas no era tanto eso, sino como un tema más de libertad, de decir, no me etiqueto, pero se encontraron también con casos de repente hombres que tenían sexo con otros hombres, pero no se identificaban como gays, más por un tema de que no me discrimine, ¿no? Porque hay muchas veces incluso esa homofobia está súper internalizada. Mira, es re interesante y en realidad habría que explorar como mucho más esa cuestión de la autopercepción.
Creo que hay un poco de todo, incluso cuando hablamos de sus recorridos y de sus trayectorias y todo lo que implica el coming out, ¿no? Que también es una suerte de imposición, en algunos casos te lo plantean como, bueno, hay que decirle a todo el mundo, ¿no? Claro. Que incluso me acuerdo de algunos que dicen, bueno, y en mi etapa homofóbica, ¿no? Como en su propia etapa homofóbica antes de la previa del coming out. Y hay un poco de todo. Y hay quienes, si les preguntás por su orientación sexual, se definen como heterosexuales. Y ya. Y no hay una cuestión ni homofóbica, o sea, se autoperciben como heterosexuales. Y bueno, de repente tienen prácticas, ¿no? Esas prácticas sexuales con otros varones no los definen como gays o como homosexuales, ¿no? Entonces ahí hay como muchas cosas. Está quien se apropia un poco de esa identidad no heteroconforme, quienes quieren correrse de cualquier etiqueta. Claro. Y bueno, quienes se apropian de una orientación. Y aparte es súper interesante como ahí se cruza orientación sexual con identidad de género. Es como que no podemos terminar de separarlo tampoco, esto de me defino como, o sea, como persona me defino por mi orientación sexual. Exacto. Sí. Está ahí como muy atravesado, ¿no? Como en realidad que tiene que ver con esto del estatus maestro, ¿no? De cómo esa cuestión de la identidad separada, pero también muy vinculada a la orientación, también termina siendo como, bueno, necesito decir que soy, o que mi deseo erótico afectivo está dirigido hacia, ¿no? Y entonces eso también termina siendo como, bueno, mi identidad principal o mi principal referencia, ¿no? Aunque sea la orientación sexual, es como un punto de referencia que me define por sobre otras cuestiones. Eso es tremendo, sí, también lo hemos conversado mucho con Sofi, ¿no? Que eso se termina convirtiendo en una paradoja de por qué me tengo que definir respecto a un otro cuando estamos hablando de la identidad justamente de uno, el hetero o homo o bi, tiene que ver con quién me gusta estar y no con pero quién soy yo, digamos. Es parte, ¿no? Forma parte de eso. Asumirlo entonces, como tu principal sombrero, digamos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, uno en la vida hace un montón de cosas y tiene un montón de deseos y de filias y fobias y no tienen que ver solamente con el sexo o con lo que uno... Y cómo se vinculan otras cosas, ¿no? Los roles sexuales, también las expresiones de género, que todo eso forma parte, ¿no? Del conjunto, de la identificación, ¿no? No solamente la identidad de género, sino también la orientación, la expresión. Y ustedes identificaron en estas conversaciones, sobre todo pienso en los focus group, que quizás se dan más lugar a discusión y demás, en términos como de estas etiquetas o no etiquetas, identificaron, por ejemplo, en este rango de edad, que siempre es un rango de edad bastante corto, digamos, son más o menos 10 años, pero en realidad súper intensos en lo que implica esa definición. ¿Identificaron alguna diferencia a la hora de definirse, autodefinirse o de hablar, digamos, de estas etiquetas en términos de edades? Quizás los gurises más jóvenes, con más conflictividad, digamos, a la hora de desarrollar o de hablar sobre ese tema, o eso en realidad no fue una variable Lo que sí, más que con la identificación, así, hay como una cosa más marcada en relación con los roles sexuales, ¿no? Ajá. No heteroconformes, que eso sí salió como más marcado y en los grupos de los más chicos, pues les vivimos como, ¿no? De 15, 19 y de 20, 24. Que una hipótesis para explicar eso tiene que ver con esto de a recorridos mayores en la trayectoria sexual, ¿no? O sexoafectiva, bueno, hay una mayor apropiación y una mayor exploración a formas más versátiles de vincularse, ¿no? Sexualmente. ¿Te referís a la como típica etiqueta vieja de pasivo, activo? Porque en Grindr re presente en los más... ¿sí? Los más chicos lo tienen como más... En Grindr eso generalmente... es la forma de definirte, claro, vos en un perfil en Grindr... No es como un vos que decías aparecen todos los perfiles, no es como que vas pasando, pero podés hablarle a todos los que quieras. ¿No te tienen que dar like? Bueno, vete, hay que cambiarse de app. Después queda un tab que tenés un claro, fueguito, así que... pero en realidad, a mí una de las cosas que me impresionó cuando investigué la aplicación, no por usarla, sino como por un tema más de interés periodístico. Claro, en realidad hay un tema de que muchas veces lo que aparece en la descripción o en el nombre, ni siquiera ponen su nombre, muchas veces es como solo activo. Pasivo. Sí. O versátil, ponen. Claro. ¿No? Exacto. Es como, pero muchas veces es como que incluso donde iría el nombre tienen eso, es como solo soy fuerte. pasivo o... como los bifes. Sí, es que es una aplicación muy de... ¿Para cuál estoy y para cuál no? Cita, es más como... Y eso fue re interesante también, porque ellos decían, bueno, también levantamos por Instagram, pero Instagram es como más... ¿viste? Hay que formar, digamos. Se macha con Facebook, entonces tenés como otra dimensión de la vida, y esto es eso. No. Mucha foto, o sea, sin cara, ¿no? Mucha foto de piel, pero o sea, es como Grindr, muy claro, ahí. Mucha torso. Y hay gurises que ponen directamente su pene o su claro. cola o lo que fuera, ¿no? Sí, de una. Me lo contó Javo, que anda muy
mucho. Todo eso es muy el chiste simbólico. boludo tiene que salir en algún momento, perdón. Todo eso es muy simbólico también. Por ejemplo, los que ponen foto de la cola es como que también te están diciendo que Claro. asumen un rol que se le dice pasivo, que ya hablamos de eso, para mí no es, pero o sea, ya esto de activo pasivo, Sí. como yo soy muy de romper los roles, ya lo sabemos. Pero se reidentifican también con eso, ¿no? O sea, en el tema de mi rol es tal o no, justamente no tengo un rol. Es súper interesante cómo se presentan también en el caso de la aplicación, como ya me muestro así. Sí, hay toda una puesta en escena, una presentación Claro. del self que es bien ahí interesante. El estudio de los perfiles en sí, como no era. Sí. Exacto. Y Te quería preguntar algo, como también tiene que ver con la identidad, pero como yendo a otra dimensión que no es tanto la identidad, sino que es la de las prácticas como en sí, ¿no? Esto que vos un momento dijiste me quedó picando lo de lo online y lo offline, digamos. Les preguntaron también a los gurises si, por ejemplo, hay chiquilines que solamente quieren quedarse como en el juego o en la práctica sexual online, como de mandar fotos, recibir fotos, mandar mensaje de texto y no pasan al plano. Mensajes de texto. Mensaje, soy un señor, respetame. Sextear. Vamos a sextear por SMS. En los años 2000 salía carísimo, Sofía. Vos porque no sabías, había que sextear por SMS. Ahora es facilísimo sextear. Claro, ahora porque todo gratis. No te atiende el padre, Tenías que llamar por... Bueno, pero no, te preguntaba si en eso indagaron, porque bueno, también está como un poco esa literatura, o esa percepción también de la generación herbívora, ¿no? Esa idea como de que los gurises más chicos como que, entre comillas, se conformaran con ese juego online y no con ir a la corporalidad del mismo espacio, ¿no? bueno, ahí hay dos cosas. Una tiene que ver con que el foco en realidad del estudio no estaba en las redes sociales, sino que fue más bien un emergente que intentamos como capitalizar porque está buenísimo y dio tela para cortar y para Un pensar montón. mucha cosa a nivel teórico y bueno, y está nutriendo sin duda nuestras reflexiones en otros campos y a nivel académico. Entonces tampoco fue como tan exhaustivo en relación con esa dimensión, pero sí dio para capturar y reflexionar al respecto. Y lo otro es que con respecto concretamente a la pregunta, había esta dimensión más de que ser un espacio de reclutamiento, Sí. digamos, lo que en otros tiempos podía ser, sigue siendo, ¿no? Pero en menor medida el boliche, etcétera. Yo ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero en mi tesis de grado había trabajado sobre los cines porno en Montevideo, Ajá. donde también era un campo, un espacio ahí interesante para estas prácticas que de repente de los llamados varones que tienen, los HCH, ¿no? Varones que tienen sexo con otros, hombres que tienen sexo con otros varones. Y que bueno, eso de alguna manera en estas generaciones se va como corriendo porque existen otros dispositivos también para vehiculizar esa expresión de la sexualidad o de las prácticas, ¿no? Entonces eso ahí es bien interesante cómo se va flexibilizando también en eso. ¿Y qué encontraron respecto a la gestión de los cuidados? La parte como de la salud sexual y de la protección al posible contagio de infecciones, etcétera. Bueno, ahí una cosa interesante de las que llamó la atención como hallazgo es que hay una preocupación muy marcada, pero que es latente, o sea, no es explícita, que tiene que ver con la salud anal, ¿no? Claro. Digamos, el ano aparece como un sujeto omitido, está pero no está, en realidad no sale cuando se les preguntan por las preocupaciones. Pero cuando tirás eso, bueno, se articula todo un discurso en relación a yo le pregunté esto, lo hablo con mis amigos, no me dio cosa, vergüenza, no me dio para preguntarle al médico, a la médica. Bueno, entonces ahí hay también... Pero más en los varones que usan su ano para tener relaciones que en los varones que usan Sí, su pene, digamos. exacto. Los que usaban solo o exclusivamente o mayoritariamente su pene no estaban preocupados. No tanto. Pero No bueno, tanto. ahí lo que aparece depende tanto de los grupos en cuanto a las prácticas más versátiles o las más, ¿no? Sí, O sí. las más rígidas en cuanto yo me paro desde este lugar, ¿no? Sí, sí. O tengo relaciones desde este rol y no desde este otro. Entonces, eso es una dimensión interesante. Después, obviamente, estaba también... había un interés en ver, bueno, explorar el tema del uso del condón y demás. El condón es un método que está de protección que está presente, que lo manejan en el discurso. Y cuando te rascas un poquito, bueno, hay algunas prácticas en las que no aparece, ¿no? Claro. Un sexo oral, tipo, no. Entonces, sí, usamos condón, sí, sexo oral, no. Claro. Era como unánime. Entonces ahí, también esto pretendía provocar y generar insumos para pensar también las políticas públicas, ¿no? Dirigidas a este público, a esta población.
un poco para no caer con un grupo de gente, ¿no? De gurises y gurises en este caso, que están en las redes, ¿no? Con otros dispositivos y de repente el folleto, ¿no? Claro. O sea, para acortar esa brecha en cuanto... Viste, Lucía, que mucha gente que está en el tema del VIH o que sigue de cerca, hay como un discurso que tal vez obviamente este tipo de investigaciones sirve para ver qué tanto tiene de empírico, ¿no? Pero está como esa idea de que hace unos años atrás había como un énfasis grande, había mucha más campaña por el VIH y todo, como que tal vez la generación, yo tengo 29 años, o sea, los que tenemos más cerca de los 30, como que nos machacaron más con eso, de repente, cuando estábamos en el liceo, qué sé yo, y como que después eso aflojó. O sea, no estoy diciendo el lenguaje muy Harvard, pero como que está esa idea de gente que dice, hubo un momento, fines de los 90, los 2000, donde posta que se hablaba del VIH y tal vez desde un lugar que no era el mejor porque era meterte miedo, básicamente. Yo cuando iba al liceo lo que hacían era que te asustes. O sea, básicamente la educación sexual era decirte, tipo, cuídate porque te vas a agarrar SIDA. No era tal vez no era lo mejor, pero como que estaba muy presente eso. Y después, capaz que en los gurises, en los que son adolescentes hoy, ya 10, 15 años después, eso no está tan presente. Entonces, preguntarte si esa percepción que yo tengo, que he escuchado de gente del mundo de la medicina, es así, y si nada, y eso sí se corresponde con el hecho de que, bueno, de que hay como un rebrote del tema del VIH, ha aumentado un poco en las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Sí, ahí... Con el tema de las campañas y esta noción del riesgo, ¿no? Claro. Y de warning, ¿no? Todo el mundo se acuerda de esa campaña emblemática de que se acostó con ella, que se acostó con él, ¿no? Que aparecían todas las caras. Es verdad, no me acordaba, pero sí es verdad que estaba eso. Sí, bueno, yo era muy chiquita. No se me yo ni me la acuerdo, imagínate que ni... Es cierto. Bueno, no, pero ya, esa es una. Y sí, también hay un reclamo... una presentación del tema en relación con una explicación que dan los chicos que tiene que ver con los espacios de educación sexual más integral, ¿no? Entonces ahí capaz que no es por las campañas masivas, ¿no? En los medios de comunicación, pero sí de pensar o tocar estos temas desde otro lugar en los ámbitos en los que ellos están directamente, ¿no? Y ahí la educación y la salud son dos pilares en ese sentido, que bueno, que tienen respuestas distintas y todavía no del todo amigables, ¿no? Claro. Para conversar de la sexualidad en todo su espectro, ¿no? En toda su amplitud, claro. Prácticas diversas, etcétera, ¿no? Claro. Pudieron indagar, por ejemplo, en si ellos, por ejemplo, asisten, digamos, con cierta normalidad o tienen algún médico o van a hacerse cuidados, digamos, o atenderse en un marco medianamente amigable, digamos, para poder presentar sus dudas, sus consultas y demás. Apareció un poco esa dificultad. Estaban sexualmente mejor educados que de lo que estábamos nosotros. Sí, salió eso y salió como una dificultad. Claro. ¿No? Claro. Salió como una dificultad. O sea, también, obviamente, hubo relatos de, bueno, algunos que se atendían, que tenían médico o médica, ¿no? Que realmente podían evacuar dudas, etcétera, pero la generalidad, o sea, para hablar así como muy de a grosso modo, no es así, ¿no? Incluso llegar a no explicitar. Hay todo también un tema con, ¿no? Los varones, la salud sexual, ¿no? Sí, ya de por sí es un tema bastante cerrado, digamos. Entonces, nada, que también tiene que ver con esto de, bueno, de empezar a problematizar algunas cuestiones y hablar más abiertamente de la salud sexual y de la educación sexual integral, y ahí ellos rastreaban como importante, bueno, ubicar discursos que no fueran tanto de, bueno, en el liceo sí, la profesora o el profesor de biología, ¿no? Como de esos lugares más comunes, sino realmente como, bueno, esta discusión de si tenés materias específicas o si transversalizás la cuestión de la sexualidad como en esa etapa, que es importante en cualquier etapa de la vida, pero bueno, ahí también empiezan. Y entra también un poco también ahí el enfoque de género, ¿no? Es jugar, decir, porque no es lo mismo la educación, sigue sin ser como el mismo énfasis que se pone en los cuidados que tienen que tener las adolescentes y las mujeres jóvenes que el que tienen que tener los varones, y eso está, ¿no? Se ve hasta en la vivencia cotidiana de todo, la cantidad de veces que las amigas o conocidas de uno van al médico y quieren saber sobre cómo está su salud sexual, y la cantidad de conocidos o amigos varones de uno que no tienen ni la más remota idea y jamás pisaron un médico por un asunto vinculado con su sexualidad. Entonces me imagino que a esa te quería preguntar si a esa temprana edad, claro, el estudio de ustedes es con varones, pero se puede ver que están como si están menos proclives o menos orientados a cuidar de su salud sexual de lo que estarían chiquilinas con la misma edad.
Y sí, tienen menos claridad sobre en qué puertas golpear, ¿no? Claro. Y cómo aproximarse. Ahí como el dispositivo de la salud y la salud sexual y Está reproductiva, muy pensado hacia la social, mujer, ¿no? claro. Este binomio madre-hijo, hija. Bueno, es lo que nos matriza en ese campo, ¿no? En la salud sexual y reproductiva. Y esto obviamente afecta también el vínculo de los varones adolescentes, Sí. no solo de los adolescentes. Uno los podría varones. pensar que una gurisa, es mucho más probable que una gurisa de 18 años, mujer, haya tenido al menos alguna instancia de visita de un médico, un ginecólogo, lo que sea, en ese momento de su vida, que un varón de esa misma edad, probablemente no. Y si uno piensa un varón 10 años después, tal vez probablemente tampoco. Sí. Y eso es obviamente que es problemático, porque también, pensándolo en términos de género, pero pensando en términos bien sanitarios también, porque las infecciones de transmisión sexual las transmitimos todos, varones y mujeres, y bueno, y soy como con una mitad de la población que se está como ocupando de eso, y la otra mitad la de los varones libremente desperdigando virus y cosas. Sin duda que ahí, obviamente que es muy importante, en realidad, los recursos y la formación que tiene que tener la salud, ¿no? O sea, cómo los espacios hoy en día de salud no logran visibilizar o colocar con la misma relevancia la salud sexual de las mujeres que de los hombres, efectivamente, ¿no? Porque no solo es una cuestión que se juega en el común vivir, digamos, en lo que piensa la gente o en los entornos de uno de una, sino también en lo que transmiten desde los marcos sanitarios, ¿no? Lo que se reproduce de la necesidad de que la mujer efectivamente vaya versus la no necesidad o por lo menos no visualización de esa urgencia, y allí es común, o sea, el médico general te deriva a un ginecólogo, sí o sí, porque el médico general no visualiza esa necesidad en los hombres, ¿no? Eso me parece como súper relevante, y en estos marcos de que decimos, ¿no? Donde es mucho más difícil para ellos acercarse a poder manifestar determinadas dolencias, no sé, molestias o dudas, porque habría que tampoco... preguntar, a ver, cuántas veces te revisaron el pene, digamos, un médico, y probablemente... Un médico general que de repente ninguna en tu seguramente vida, te haya consultado, a la mujer seguramente le haya consultado algo de lo que tiene que ver con su salud sexual, ¿no? O sea, es mucho más común, y las mujeres también nos acostumbramos más a poder contar, a abrir, o a veces tener que decir, ¿no? Sí. Te queríamos preguntar para el cierre, Lucía, si qué instancias de difusión o de publicación pensaste de esta investigación. ¿Se puede leer en algún lado este estudio que se llama Estudios sobre la salud sexual de varones, adolescentes y jóvenes que tienen sexo con otros varones? ¿Le vas a pensar un título más corto para publicarlo? ¿Lo vas a publicar así como está? Ponele algo antes, ¿viste? Un gancho ahí, pensemos entre todas las veces se les ocurre algo, ¿viste? Cortito, y después eso abajo. Sí. Bueno, una cosa que no dije que es importante es que este estudio se hizo en el marco de un estudio espejo, fue un estudio espejo con otro que se hizo en Argentina. Mira qué genial. En una cooperación sur-sur, sí, ahí que estuvimos trabajando el año pasado, y que bueno, estamos esperando, ya tuvimos una instancia de intercambio donde compartimos las decisiones metodológicas y bueno, todo este viraje metodológico que hicimos, y si no me equivoco ahora a final de este mes vamos a estar compartiendo los resultados, intercambiando a ver qué salió por allá también, y la idea es tener una publicación este año sobre el estudio, y esperemos que también sobre el de Argentina, para seguir pensando. Y de hecho también esta experiencia de investigación hizo pensar un poco algunas estrategias para ver también qué está pasando con varones que tienen sexo con otros varones en otras franjas etarias, ¿no? Entonces ahí desde el Ministerio están pensando otras estrategias para profundizar un poquito más en este grupo. Entonces, te agradecemos mucho por tu tiempo. Estuvo con nosotros Lucía Pérez Llamanó, que es magíster en Sociología, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales del área de sexualidad del Departamento de Sociología, con este estudio que les volvemos a repetir, se llama Estudios sobre la salud sexual de varones, adolescentes y jóvenes que tienen sexo con otros varones. Que bueno, que en algún momento en el correo de este año lo podrán estar leyendo cuando Lucía lo publique. Muchas gracias por este tiempo acá en la radio de la universidad. Gracias a ustedes. ¿Y tú qué sabes? Si no me seguís, Gabriel. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos lados somos Te Digo la Otra.